ese estrés que nos causa un accidente. ¿Y quién no lo ha tenido? Podemos accidentarnos en el auto, podemos caernos, podemos realmente tener un acto que es de fuerza mayor y que nos asusta. Vamos a hablar entonces hoy de ese estrés que causa un accidente, ese shock traumático. Soy Carmen González de la Clínica de las Emociones, con sedes en Miraflores y en Los Olivos. Cuando tenemos un accidente, y esto lo estoy hablando porque ayer vi a un paciente que él es chofer y estaba conduciendo su auto y lo chocaron y le rompieron la parabrisas de atrás. Él es un hombre de 45 años, llegó absolutamente blanco y temblando. Imagínense cuando el accidente es más aparatoso. Entonces estuvo conmigo más o menos 2 horas y recién fue recuperándose de a pocos. Entonces, ¿qué ocurre? Es el temor, es el miedo, es el sobresalto. Y estos sobresaltos que nos ocurren después del accidente, ese miedo, tiene que ver, como tú sabes, con nuestra historia. No es lo mismo alguien que ha tenido miedos en la infancia que alguien que no los ha tenido, donde puede haber más serenidad. Este hombre ha vivido en la sierra y tenía un padre que era muy duro y una madre también. Entonces, vamos a conversar de eso. ¿Qué nos ocurre? ¿Qué nos ocurre cuando tenemos un accidente? Que les digo, puede ser de tránsito, puede ser una caída, etc. Lo primero que nos ocurre es como una conmoción, como que si la cabeza se nos moviera y no sabemos dónde estamos. Porque claro, lo habitual es que yo camine, que yo duerma, que yo converse, pero no que tenga un miedo porque siento de repente un golpe. Y luego, cuando el accidente es muy grande, creemos que es mentira, que no puede ser. Imagínense cuando alguien pueda perder un familiar, no puede creer lo que ha pasado. Luego, da cólera, así yo tenga la culpa y más si alguien me chocó, por ejemplo, ¿no? Luego hay un nerviosismo, una preocupación y finalmente me voy a quedar con culpa. Son emociones intensas pero diferentes totalmente a alguien que tiene emociones intensas, por ejemplo, por un problema emocional vinculado a relaciones con pareja, con hijos, con trabajo. Esto es una conmoción inmediata que causa problema por un tiempo, pero si es bien tratado, no se instala con cronicidad. O sea, no se va a hacer crónico, sino que va a ir pasando con el tiempo. Pero hay que tener determinadas actuaciones, actitudes, porque si no, sí se puede instalar. Muchas veces cuando hay un accidente, empezamos a recordarlo y es más, se revive esto. ¿Por qué? Porque es tan fuerte esa emoción que quiere volver a vivirse, quiere salir, volver a experimentarse. Entonces las personas empezamos a revivir el accidente. O a veces no recordamos lo que pasó. Yo me caí la semana antepasada y realmente solo me acordaba de que había estado tirada porque me resbalé en un camino de cemento. Solo me acordaba que me tocaba la nariz, que me dolía. No, pero no nada más que eso. Pero hay gente que revive y revive. Yo de alguna manera lo revivía recordando que había estado echada en esta especie de vereda con un dolor increíble en la nariz. Ahora, las personas que han tenido estos accidentes, es difícil que puedan llevar una vida normal de inmediato. Se necesita algunos días, algunas semanas para que vaya estas sensaciones y emociones internas reduciéndolos. Ahora,
Para la mayoría de los que sufren accidentes de tránsito, los sentimientos abrumadores se van en el tiempo. Cuando en cambio hay emociones intensas que no son producto de accidente, hay que hacer tratamientos mucho más largos. ¿En qué consisten estas emociones? Primero, que yo voy a seguir con intranquila. Es tanta la intranquilidad que tuve al momento del accidente que voy a seguir con esa sensación como si tuviera una memoria de las emociones. Hay memoria de las emociones y es tan intensa. Si tú ves un cuadro, por ejemplo, y hay un color intenso con un carro, esto te lo vas a recordar más que todo el paisaje. Entonces, esto es una invasión tan grande de una emoción que vamos a recordarla. Pero da miedo. Por ejemplo, si es que el accidente tú manejabas o ibas detrás, te va a dar miedo de subir al carro. Te va a dar miedo. Entonces, uno se queda con una sensación de temor. Luego, muchas personas que están con un shock traumático de accidente, aunque parezca absurdo, se niegan, no quieren ir a hacerse los chequeos, porque como que hay un temor a todo. No nos damos cuenta, pero es el temor a que salga algo feo. Ahora, también hay pesadillas y podemos volver a revivir esta emoción tan fuerte con pesadillas, pero también con una sensación. Yo he tenido pacientes que tienen la sensación que ellos no se han accidentado. Es tan doloroso que los separan. Inconscientemente separas de tu mundo interno, haces como un paréntesis y sientes que no estás conectada con eso porque es demasiado doloroso y demasiado fuerte. Y otras personas están recuerda y recuerda. Y muchas veces se comunican con su familia y le dice, oye, pero ¿cómo fue? ¿No? Qué terrible, cómo me chocaron. Y la familia se harta. Ya me contaste. No, no hay que hartarse. Porque cuando tú hablas de algo es porque hay una emoción fuerte que está sacando esa idea, ese accidente a tu consciente y necesitas hablar. Es como la gente, ¿qué ocurre cuando nos roban? Cuando nos roban le contamos a uno, a otro, y a veces la familia te dice, ya me contaste. No, necesitamos contar porque es como una fuerza que saca al consciente el accidente hasta que esta emoción que le da fuerza para el recuerdo se va destruyendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando hay un accidente? Aparte de ir al médico, la familia, los amigos tienen una función importante. Hay que hablar con los amigos del detalle del accidente. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando tú cuentas, está saliendo una emoción. Tú no cuentas como un disco, yo me choqué. No, no sabes que me choqué o me chocaron. Entonces, esa emoción es como si fuera una toalla que vas escurriendo, le vas sacando el afecto, la emoción cada vez que lo cuentas, hasta que después puedes hablar de tu accidente sin sofocarte, sin angustiarte, sin emocionarte, ¿no? Ahora, también hay que, si es que te accidentas, por ejemplo, algo de la pierna, bueno, si no te la has roto, tienes que seguir activa haciendo cosas, porque muchas veces cuando nos accidentamos nos sentimos tan frágiles como un niño o como una niña, entonces quisiéramos estar acostaditos como bebitos, pero hay que sobreponerse a eso. O ser consciente, me provoca acostarme como bebé media hora, después me levanto y trato de hacer cosas. Si no me puedo movilizar con la pierna, bueno, me pongo a leer, me puedo poner a pintar, pero no te quedes echada como bebé. Puedes echarte un ratito, pero tú saber que necesitas encogerte y arroparte y ponerte en posición fetal a lo mejor, pero por un rato. Tú decides ponerte en posición fetal, pero que no te gane esa emoción de ser bebé, porque no lo eres. Ahora, sí es importante que estés pensando en que vas a regresar a tus actividades rutinarias. No, a lo mejor no vas a poder ir a tu oficina,
Pero si trabajas en algo, nútrete, aprovecha para leer. ¿Cuántas veces el tráfago de la vida no permite que tengamos un espacio para nutrirnos con una lectura, con una pintura? Hay miles de cosas que no sabemos. Entonces aprovecha eso para aprender algo y entonces se te va a grabar en tu cabecita que gracias a ese accidente, que puede haber sido muy fuerte, aprendiste algo diferente y se pueden aprender miles de cosas de pintura, de música, todo lo que es el arte, puedes aprender física cuántica. Se habla de física cuántica, por ejemplo, y no sabemos lo que es, pero hay textos muy fáciles para entenderlos. Entonces, y ahorita quería contarles algo que me decían que tenía que ver con la física cuántica. Yo no sé si es una ignorancia lo que les voy a contar, no lo sé. Pero alguna vez escuché que en una isla, habían dos islas, y en una isla hubo unos monos aprendieron de repente a sacar papas o una especie de camotes de la tierra y los lavaron, porque por siglos no los habían lavado y no los comían. Entonces empezaron a lavarlos y a comerlos, insólitamente, sin que nadie hubiera intervenido. En la isla más cercana comenzaron en esa época también a hacer lo mismo. ¿Qué es energía? Hay miles de transmisiones de energía que no sabemos. Por ejemplo, me han dicho, y entonces yo creo que por eso es que hay transmisión de pensamiento, hay ondas que nosotros no conocemos y que nos falta muchísimo por saber. Me contaron algo que ayer, hablando de esto, y porque les dije que hoy día íbamos a hablar del shock traumático, y se vieron varias ideas de la física cuántica, y me contaron algo que lo voy a probar, y quisiera que tú lo pruebes. Estábamos hablando de palta, y entonces yo les decía, la palta se pone negra cuando la corto. Y me dijeron algo que me dejó sorprendida y lo voy a comprobar. Que uno de los cocineros de la televisión, creo que Cucho, había dicho que pasaba algo extraño. Cuando corto la palta y la dejo en un plato, si saco la pepa de esa palta y la pongo en un vaso, al costado no se vuelve negro. No sé si será verdad, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Porque yo creo que tienen que ver con energías. La pepa habrá estado pegada a la palta y deben haber tenido algo en común, han estado unidas. Qué interesante, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, creo que puede aprovecharse un accidente para poder hacer cosas, aprender cosas. No te quedes echada ni viendo la televisión. Ahora, también sirve, porque todas las experiencias de vida nos sirven cuando las reflexionamos y las pensamos, porque si no, viene la ley de la repetición compulsiva. Hasta un romance, que no es accidente, bueno, puede ser, a veces los dramas después de un romance son peor que un accidente, pero pudiera ser, por ejemplo, de que aprendamos de eso. Por ejemplo, podemos aprender, si chocan, puedo aprender a conducir en una forma mucho más defensiva. O sea, todo en la vida sirve. Las experiencias negativas nos sirven mucho. Vamos, mire, yo quiero decirles antes algo importante, que el ser humano nunca en los colegios nos han nutrido de conocimientos emocionales, nunca. Cuando yo era niña me hacían obedecer, pero no me nutrían de cómo funciona el alma. Y por eso es que tenemos los sábados ahora los talleres de inteligencia emocional y autoestima, y para que los niños aprendan a reconocer sus emociones, los días sábados tenemos para niños de 3 a 11 años, 3 grupos. De 9 a 11 años es ya la última etapa mejor para que los niños puedan ir reconociéndose. Así es que te invitamos a que vengas. Quedan algunas vacantes todavía. El sábado tenemos talleres de 9 a 11, de 11 a 1 y de 1 a 3. Así es que ven. Si son chiquititos tus hijitos, no te preocupes, porque ellos están en el segundo turno. Entonces ven a vernos
para que podamos aprender a controlar. Cuando en la vida nos han dicho controlar emociones, a mí me daba mi mamá mi cachetada para que controlara mi emoción, y lo que ocurriera que me daba más cólera. Entonces ven los días sábados a matricular niños de 3 a 11 años. Hace más de 11 años que funcionamos con este taller y cada vez es diferente. Ven para que veas, para que primero tú entres en contacto con una institución como esta, que se preocupa de la salud emocional y que tus hijos lo vean como natural. Imagínate el día que tus hijos tienen un problema, busca una terapeuta, no como a nosotros que nos ha costado tantísimo. También, también quería decirte de que para adultos tenemos mañana, ¿no? Mañana descarte emocional. No, hoy día lunes tenemos descarte emocional a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche aquí, en Miraflores. Cuesta 15 soles y te damos un informe. No pierdes nada, no tengas miedo, no tengas temor, te decimos lo que te está pasando y ya sabes, tomas tu tiempo porque no es fácil decidir. Uno tiene que hacerse la idea. ¿Qué es hacerse la idea? Que la idea va encarnándose en el alma de uno. Entonces, ves, todo tiene solución en la vida. Si te sale una depresión, una ansiedad, ya sabes que tienes que trabajar sobre eso. Lo que no puedes creer es que la vida es horrible, que vas a vivir ansiosa toda la vida ni depresiva, porque primero la vida es para disfrutarla, para crear cosas, y segundo, que no vas a perturbar a tu familia. El día miércoles vamos a tener no, todavía en Olivos no, ¿no? Todavía en Olivos no. Bueno, Mañana no hay olivo. ¿mañana es en Olivos? No, mañana no tenemos, no, mañana no va a haber taller. Bueno, hasta aquí. Vamos a ir a una pausita y vamos a regresar.